Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, como siempre, para abordar un tema de suma importancia, para abonar a la construcción democrática en nuestro país, que ese es nuestro compromiso como medio de comunicación. Hoy vamos a abonar justamente a la memoria histórica, porque hay que recordar los hechos que sucedieron en nuestro país, hay que ir construyendo, mejor dicho, la memoria para tenerla bien presente y saber que todo lo que ha sucedido en nuestro país tiene una razón de ser, pero hay que entenderla. Y justamente hoy se cumplen 25 años de la ofensiva final, o mejor dicho, la ofensiva hasta el tope y punto que desarrolló en aquel entonces la guerrilla del FMLN. Está con nosotros dos grandes amigos, guerrilleros que estuvieron en aquel momento, combatientes que estuvieron en aquel momento, siendo parte de esa ofensiva. David Rauda, uno de los combatientes en ese momento del FMLN. Bienvenido, David. Buenas noches, un placer estar acá y dirigirnos al pueblo salvadoreño. Un saludo a todos los camaradas que hicieron posible la ofensiva. También está con nosotros Jesús Ábalos, también combatiente en aquel momento, que estuvo siendo parte del FMLN, fundador de la Asociación de Lisiados de Guerra, Héroes de Noviembre del 89, Alges. Buenas ¿Qué tal, noches, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto de estar acá y un saludo a todos aquellos que hicieron posible pues esa lucha, esos cambios, y también a los familiares de todos los héroes y mártires que tuvimos pues durante todo el conflicto. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque estos temas lastimosamente en otros medios de comunicación no tienen cabida. Aquí sí, porque nos interesa construir todos los lados de la memoria, en este caso el lado de la información, de los hechos que usted necesita saber. Y la ofensiva fue uno de los elementos que marcó un punto de quiebre, una bisagra, pudiéramos decir, para hacer un quiebre en la historia, y porque fue lo que permitió que hubiera una negociación en serio en nuestro país para lograr los acuerdos de paz que se firmaron luego en 1992. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa, Alejandra Areniva, un reportaje que nos da la perspectiva de lo que estamos hablando, de lo que ocurrió hace 25 años aquí en el país. Veamos el reportaje. ¡Métanse a las casas! Va, pues avancen. A las 6:30 de la tarde del sábado 11 de noviembre de 1989, se escucharon nutridos disparos de fusilería y ráfagas de ametralladoras. Los habitantes de San Salvador, acostumbrados a escuchar tiroteos, estallidos de bombas, el ruido característico de los helicópteros, aviones de combate y sirenas de carros policiales, creyeron que se trataba de un enfrentamiento más de soldados contra guerrilleros. Las primeras noticias, surgidas de las estaciones de radio, los transportaron rápidamente a la cruda realidad. Era el inicio de la ofensiva general hasta el tope que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional había lanzado contra el ejército salvadoreño en las principales ciudades del país. San Salvador fue el punto central del fuerte ataque guerrillero por concentrarse en esta ciudad los principales cuarteles, mandos estratégicos y el poder político y económico. ¿Por qué peleamos? Porque haya democracia, porque haya libertad y porque hayan condiciones socioeconómicas que realmente le garanticen el bienestar al pueblo. Con la cuestión de cesar la lucha armada, lo que abriríamos primero es el espacio de la democracia y la libertad para que haya realmente elecciones libres y ahí así tener un gobierno que realmente le dé ya el proceso de las reformas económicos sociales. En un primer momento, la Fuerza Armada fue sorprendida por la incursión guerrillera en la zona periférica de San Salvador y la concentración de fuego contra importantes puestos militares. Yo estaba en la Policía Nacional, directamente no tenía un batallón a mi cargo, no creía, el alto mando me decía, cuando yo pasaba los informes de inteligencia, me decían, pero Armendáriz, no creemos que le convenga al FMLN venir a traer la guerra a las ciudades. Avancen. Al avanzar la tarde y caer las sombras de la noche, los combates se recrudecieron. La guerrilla se afianzó en sus posiciones, ya muchas zonas estaban sin luz y la población se había concentrado en sus casas. Las columnas guerrilleras avanzaban desde distintas posiciones.
El ejército todavía se mantenía en sus cuarteles. Unas pocas unidades especiales avanzaban hacia las posiciones de la guerrilla en Ayutuxtepeque, Mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango y San Jacinto. Los soldados y cuerpos policiales estaban apoyados por helicópteros artillados, tanquetas y armas de apoyo como morteros, cañones y lanzagranadas. La consigna del FMLN era mantener sus posiciones, desarticular puestos fijos y unidades móviles del ejército y avanzar. Estaba en Chalatenango, era comandante de la guerrilla en Chalatenango, y con las fuerzas de Chalatenango nosotros vinimos a la acción principal de lo que era la ciudad de San Salvador. En ese entonces nuestro jefe era Dima Rodríguez, ¿verdad?, que murió precisamente en la ofensiva, y nos vinimos a pie, pues, desde allá, desde Chalatenango, Guarjila, Las Flores, pasando por el lago Suchitlán, y pasando por todo Guazapa y pasando por la Troncal del Norte hasta venir a terminar al cerro ahí, va. En zonas como la colonia Sacamil, los enfrentamientos eran encarnizados. Los helicópteros artillados habían causado grandes bajas a las unidades guerrilleras. La Fuerza Armada también contabilizaba numerosas bajas. Los reporteros que llegaban desde distintos puntos del país mostraban avances de la guerrilla. Atención para Radio Farabundo Martí. Parte de guerra del Frente Central Modesto Ramírez del FMLN, zona Guazapa. La situación era complicada en San Miguel y Usulután. Los días se sucedieron y los enfrentamientos se recrudecían. Los guerrilleros se movían en la periferia de la capital, pero no avanzaban hacia objetivos estratégicos como el Estado Mayor de la Fuerza Armada. La concentración de fuego de morteros y helicópteros en lugares densamente poblados obligaron a la guerrilla a cambiar de táctica. La gente comenzó a abandonar sus casas en municipios como Cuscatancingo, Soyapango y La Sacamil. Largas colas de pobladores con banderas blancas como pidiendo a las fuerzas enfrentadas una tregua para salvar sus vidas. Los guerrilleros abandonaron algunas de sus posiciones y concentraron sus ataques en colonias residenciales. La toma del Hotel Sheraton en la colonia Escalón fue calificada como un golpe estratégico. Los militares no atacaron con fuego desde los helicópteros artillados esa zona. ¡Silencio! Somos periodistas, vamos a pasar. No. Se decidió que la acción principal iba a ser Mexicanos y sus alrededores. Entonces a mí me tocó entrar por el lado de el hotel Sheraton, actualmente toda la San Benito y todo ese lugar. Ahí me tocó a mí. La ofensiva había tomado un rumbo distinto. Habitantes de las zonas residenciales que durante 9 años del conflicto armado no habían visto tan cerca los enfrentamientos, comprendieron que era hora de encontrar una salida racional a la guerra civil. La ofensiva general hasta el tope demostró la capacidad militar del FMLN, su destreza para operar en teatros de operación complicados y, por el otro, la dificultad del ejército para hacer frente a fuerzas escurridizas y no convencionales. La decisión no la tienen los militares para iniciar o finalizar un conflicto, sino que para eso lo tiene la parte política, y así fue pues como se logró la paz en el país. Esta ofensiva fue la que definitivamente convenció a la oligarquía y a la dictadura en aquel tiempo de que no podían derrotar al FMLN y que era mejor buscar una solución política negociada. Entonces fue la apertura final, la apertura de la recta final de la guerra para darle una negociación que transformara estructuralmente el sistema político salvadoreño sobre todo. Nos ha quedado y vamos paso a paso con la reforma del sistema económico y social que ha iniciado con el gobierno del presidente Funes y que se va a profundizar mucho con el gobierno del compañero Salvador Sánchez Serén. Fue la última gran ofensiva impulsada por el FMLN. Las fuerzas beligerantes prácticamente estaban en una especie de callejón sin salida. El diálogo-negociación tomó fuerza y después de una serie de conversaciones entre representantes del gobierno, la guerrilla y la Fuerza Armada, con mediación de las Naciones Unidas, se llegó a un acuerdo definitivo que puso final a una guerra civil de 12 años. Escucha, hermano, la canción
de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Bueno, justamente cómo es la historia, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a abordar esta noche. Cómo la historia tiene sus formas de desarrollarse. Y en este caso estamos conversando con dos protagonistas de ese momento histórico, como fue la ofensiva, que ya lo dijimos, fue una bisagra, porque esto permitió que se dieran los acontecimientos y que se dieran todos los elementos para lograr al final esto con lo que cierra el reportaje de Alejandra, que es justamente la firma de los acuerdos de paz. Pero vamos a ver, Nelson Rauda, ¿cómo fue que Cabito era uno de tus de los nombres o de los apodos? Porque ese era más bien un apodo, ¿verdad?, con el que te conocían en el conflicto. Ahora, ¿cuáles fueron las razones principales que en aquel momento se dirimieron para lanzar una ofensiva como de la magnitud, ojo, que como dice el coronel Almendaris, no creían que la guerrilla del FMLN se fuera a atrever a hacer eso? Bueno, en primer lugar, hubo una acumulación, hubo un esfuerzo centralizado para preparar las condiciones en el cual numerosa cantidad de población, no precisamente organizada dentro del ejército revolucionario, participaba, diferentes eslabones, milicias, gente de masa, pueblo, colaboradores, participaban preparando condiciones. Pero es que había una razón fundamental. Nosotros siempre planteábamos que el fin de la lucha era tomar el gobierno y instaurar un gobierno democrático y revolucionario. Ese era el objetivo. Pero como veníamos batallando de varios esfuerzos, había que hacer un esfuerzo centralizado que apuntaba a ese objetivo, pero sobre todo el fin era garantizar un diálogo, una salida negociada al conflicto armado, para dar espacio a las transformaciones sociales. Pero eso solo era posible si le demostraban al ejército o al gobierno de turno de la capacidad, golpear la mesa y decir, negociar en condiciones. Es correcto, era de concentrar y tensionar todas las fuerzas, todos los recursos logísticos, las personas, la parte social, la parte diplomática y la parte del poder militar que teníamos. Entonces, todas las fuerzas nos preparamos en ese objetivo y nos venimos hacia acá. Pero quiero destacar algunos elementos previos. Antes había habido pláticas de diálogo en La Palma. Desde el 82, si no me equivoco, ¿verdad? 84. Para acá hubieron pláticas que no llevaban a más que a una dilatación del conflicto y ellos reacomodarse. En consecuencia, se buscó golpear la retaguardia y golpear objetivos militares, como también insurreccionar o motivar a la participación del pueblo. Tuvimos masiva incorporación mexicana en Cucatancingo, en toda la zona, porque el pueblo nos estaba esperando. En Soyapango también, esta zona de la Matepec. Es correcto, entonces mucha gente se incorporó y se fue con nosotros, pero también ya teníamos algunos bastiones donde teníamos pueblos que eran bases nuestras, que siempre estuvieron con nosotros. Entonces, las condiciones de la ofensiva estaban dadas y irrumpimos el 11 de noviembre como a estas horas. Porque ahí recuerdo que yo crecí en el barrio Lourdes, es obviamente colindante con la Matepec y todo eso. Yo oí decir de que toda la gente de lo que había en aquel momento que se llamaba la Mara Jade, creo que era, y la Mara Gallo, que eran en aquel momento las pandillas juveniles, que todo se había incorporado a la guerrilla en la época de la ofensiva. Muestra de que obviamente hubo una reacción de la ciudadanía en apoyo hacia la acción del FMLN. Hubieron acciones y reacciones espontáneas. En consecuencia, la gente organizada, el movimiento social que ya estaba fortalecido aquí en la ciudad capital se puso en función de eso. El liderazgo, toda la simpatía, pero es bueno destacar que en la ofensiva, en los primeros 2-3 días, el pueblo no huye, el pueblo se incorpora gradualmente. Y hicimos escuelitas, mexicanos hubo una escuelita donde había más de 100, que ahí mismo los armamos con las armas que les quitamos a Cucatancingo, el mismo mexicano. Entonces, sí, la gente nos esperaba. Habían bodas, habían fiestas, habían diferentes escenarios sociales
que legitimaban la incorporación o la participación del pueblo junto a nosotros. Nos estaban esperando. Por eso el ingreso de nosotros fue sorpresivo, pero en cierta medida con algún nivel de articulación y coordinación. Ahora, Jesús, ¿qué condiciones dentro del FMLN considerás bueno, mejor dicho, dentro del FMLN, qué condiciones habían como para de repente decir, bueno, ahora es cuando? ¿Y qué condiciones habían en el contexto de país? Bueno, quizás retomando lo que el compañero Cavito dice, de que se habían preparado las condiciones, pero ya la negociación, digamos, ya se había intentado, ¿verdad? Y, digamos, las expresiones que vimos en el reportaje de la no creencia en la fuerza militar y en la fuerza organizada del pueblo son los que llevaban a decir a la parte contraria de que, pues, ¿para qué ceder si estábamos en una situación de debilidad? Partiendo de que se estaban dando condiciones internacionales como la cuestión del muro de Berlín y todo esto, ellos creían de que era más que todo un escenario de rendición o de algo en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, desde luego la dirección preparó condiciones para demostrar que no era esa la realidad. O sea, porque aquí ellos habían considerado siempre de que se trataba de un conflicto externo, que no éramos salvadoreños, sino que era gente rusa o cubanos o de otras nacionalidades. Pues los hubo nicaragüenses, ¿verdad? Sí, sí, o sea, que ellos creían que era una... Y le vendían hacia el pueblo la imagen, le vendían al pueblo la imagen de que eran intereses geopolíticos y que no tenían nada que ver con las razones que el pueblo mismo vivía. Pero la ofensiva vino a demostrar que en realidad habían raíces muy profundas en el pueblo, lo que dice, digamos, Rauda, de que la gente se incorporó inmediatamente a la lucha y bueno, el reportaje también enfoca de una situación que nosotros, quizás la dirección del FMLN, todavía, digamos, en aquel momento, consideraba de que estando nuestras fuerzas dentro de la ciudad, ellos no iban a ser capaces de bombardear. Quizás eso fue un error de cálculo, en el sentido que no calculamos la magnitud de lo criminal que podía llegar a ser la dictadura al verse en peligro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da lo que se dice, el reacomodo de salir de los barrios pobres e ir donde estaban los que mandaban, ¿verdad? Entonces ya fue una conducta totalmente diferente, ¿verdad? Cuando están las fuerzas nuestras en el escalón, ahí no bombardean, no tiran bombas, contrario a lo que habían hecho en Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos, la Sacamil, todo esto que pues destruyeron mucho infraestructura y golpearon a la población civil. Que ahí sí la gente empieza a huir de las zonas populosas, ¿verdad? Correcto. En la colonia de Santa Marta, yo me acuerdo perfectamente que veía caer las bombas. Ahí murió mucha gente civil que quedó ahí, digamos, o sea, muerta, ¿verdad? O sea, todavía la recuerda, digamos, la gente, y bueno, la gente ahora recuerda la astucia de las fuerzas nuestras, pero también toda la participación del pueblo, cómo es que ellos no se percatan de toda esa entrada de gente. La gente ahora incluso cuenta, ¿verdad?, de que bueno, habían esos famosos matrimonios, que bueno, que después se convirtieron en los lugares donde más batallas se dieron, ¿verdad? Sí, hay toda una serie de anécdotas, de historias que se cuentan, que quedan en el anecdotario, digamos, de la gente, de toda esa creatividad que hubo. Ahora, hubo hechos previos, entiendo que uno de esos que marca justamente en ese momento, unos días antes, fue la bomba que destruyó el local de Fenastras, 31 de octubre de 1989. Hace unos días tuvimos a gente pues hablando justamente de eso, del sindicalismo y cómo ese hecho marcó. Incluso uno de los sobrevivientes que anduvo por aquí esos días, aprovechamos para conversar con él también. Ahora, ¿cómo esto desencadenó, cómo esto influyó en que se tomara esa decisión?
Bueno, la ofensiva ya venía preparándose. Y decía 2 años, entiendo, ¿verdad? Sí, lógicamente son acciones que se preparan y que venían en el contexto de esa negociación que no se movía. O sea, era difícil que ellos negociaran si no creían, digamos, en la fuerza opositora, y en ese sentido creo que la ofensiva fue la que generó el axo de la negociación, ¿verdad? Está claro de que todavía en el 90 hubieron otros elementos también de ofensivas que se dieron, buscando, porque también ellos a veces creían de que con la ofensiva ya eso era todo, y no, ¿verdad? O sea que nuestra fuerza y el apoyo popular que tenía se logró mantener pues la lucha y todo, ¿verdad? Y el golpe a las fuerzas sociales, y concretamente también en el marco de la ofensiva, el asesinato de los jesuitas, ¿verdad? O sea, toda esa criminalidad de parte de ellos también tuvo mucha presión externa, ¿verdad? O sea que también ellos estaban perdiendo mucho, digamos, en términos de la confianza que habían depositado, incluso los mismos norteamericanos, ¿verdad? Porque ahora, curiosamente, se dan elementos, por ejemplo, este ex embajador en Naciones Unidas, que ahora acepta y pide perdón a las víctimas del mozote de haber encubierto pues una situación que a todas luces era lo que generaba, digamos, algún nivel de reconocimiento al gobierno. Ahora se está viendo, el pueblo está conociendo la verdadera realidad, y entonces dice uno, bueno, el pueblo norteamericano lo engañaron, o sea, dio tanta ayuda militar y económica al país, a una junta, a un gobierno criminal, y bueno, ahora se da el descubrimiento de todo, ¿verdad? Por eso es bueno estos programas, porque Justamente. también aclaran a nuestra ciudadanía lo que realmente se vivía, que era una situación de engaño total al pueblo, y que se presentaba a nuestras fuerzas como las fuerzas malas, cuando en realidad ahora la historia está descubriendo muchos factores que es importante que nuestra ciudadanía los valore. Sí, ese hecho de que el ex embajador Ernesto Rivas Galón, si no me equivoco, ahora acepta que él, y pide perdón, dice, que se equivocó, porque encubrió la masacre del Mozote. Ya entiendo que la gente del Mozote ya le ofreció el espacio para que vaya a pedir perdón allá, allá frente a la gente, como el Escalón, como la San Benito. Luego está el hecho de cuando se decide la Fuerza Armada se involucra en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. ¿Cómo leyó eso en ese momento la guerrilla? ¿Cómo leyó eso el FMLN, David? Bueno, en primer lugar, era el abatimiento del gobierno, de la Fuerza Armada, en ese momento en el cual hicieron acciones de desesperación. Primera acción, dar orden de bombardeo masivo a zonas populosas. Ahí murió mucha gente. Ahí murieron niños, ancianos, personas que nada que tenían que ver con el conflicto. O sea, ellos tenían artillería pesada, la usaron, de las diferentes guarniciones. En este caso, la primera brigada usaron morteros y cañones de destrucción. Pero no solo eso, sino que el uso masivo de la Fuerza Aérea, bombardeo, o sea, no estamos hablando ni de ametrallamientos ni de roques, sino que bombardeo. Entonces, esa era una acción desesperada. Y en cadena hicieron la acción también desesperada de matar a los jesuitas. O sea que aquí hubieron cosas graves en violación de derechos humanos, más allá de lo que puede ser en una situación de guerra. Entonces, pero para mí eso era, o para nosotros eso era, una acción desesperada y en cierta medida de síntomas de derrota del ejército, del gobierno. Es bueno destacar que nuestras fuerzas venían preparadas, nosotros teníamos principios de ofensiva, respeto profundo al pueblo, la retaguardia no está atrás, no está al frente, respeto a los prisioneros de guerra. Entonces todas estas cosas las preparamos, eran 15 principios de ofensiva que preparamos a nuestras tropas para que nosotros viéramos en el pueblo nuestros aliados. Y así fue, el pueblo nos daba agua, nos daba... Yo personalmente ahí aprobé el pan
pan francés con casamiento. Entonces es una situación importante y lo dio la gente, los mexicanos, pero así igual todos los compañeros que estuvieron en la zona de Soyapango, zona de San Marcos, en Ciudad Delgado, hubieron apoyos sinceros del pueblo y lastimosamente la reacción del ejército fue volver el objetivo civil en objetivo militar. Entonces es lo que obligó a que el pueblo saliera, huyera. Entonces ahí jugaron un papel muy importante los cuerpos de socorro, los cuerpos humanitarios para sacar a la gente. Y nosotros, a pesar que teníamos riesgo en la vida, parábamos, no disparábamos en el momento que iban los civiles con las banderitas blancas y ellos habían veces que así de forma despiadada soltaban los ametrallamientos o los cohetes de las tanquetas. Entonces, esa era la diferencia, o sea, cómo veíamos nosotros la guerra y cómo ellos hacían la guerra, era una diferencia. Ahora, Jesús, ¿qué papel jugaban en ese momento las organizaciones populares y comunidades organizadas? Bueno, aquí se dio una guerra y gracias a Dios muchas personas del movimiento social tomaron sus medidas, ¿verdad? O sea que no hubieran sido solo los jesuitas, o sea, tenemos entendido que la decisión de ellos fue matar a una cantidad de líderes del movimiento social que los buscaron en diferentes puntos, pero muchos de ellos pues se escondieron y lógicamente sabían que corrían riesgo porque en esas acciones desesperadas que dice David, ellos pues querían asesinar a la mayoría de dirigentes del movimiento social, ¿verdad? Muchos, digamos, lograron salvarse por precaución, se fueron donde familiares, otros salieron del país, ¿verdad? Pero tomaron sus medidas. Es importante pues que se vea de que el ejército sí tenía, digamos, como un plan, eso que digan de que no fue una decisión del Estado Mayor, de ese equipo, digamos, que conducía la guerra, o sea, realmente nadie lo puede creer. Porque sí, porque siempre ellos adujeron que la decisión de asesinar a los jesuitas, por ejemplo, fueron mandos medios quienes tomaron esa decisión. Semejante decisión no la iban a tomar mandos medios. No, es una estructura militar jerárquica donde hay un, digamos, mando, hay un, digamos... es vertical. Es vertical, o sea, ahí estuvo el Estado Mayor y su comandante general, lógicamente, ¿verdad? O sea que la sociedad misma está concientizándose de que hay una decisión, digamos, política tomada y que a eso responde la represión que tuvieron contra muchos de estos dirigentes del movimiento social. Digamos, los jesuitas no querían dejar ni testigo y mucho más. La gente está consciente ahora de que trataron incluso de hacer pasar esa masacre como que la guerrilla la había realizado. Sí. O sea que quisieron engañar mucho más y hoy se ve pues que qué importancia tienen los medios de comunicación, el hecho de la honestidad, ¿verdad? Que todavía es adverso a nosotros esta presencia en los medios, pero que es importante que se dé a conocer y a la sociedad va tomando conciencia de el tipo pues de Estado que en aquel momento nos imponían. Ahora, David, una decisión como esa, del asesinato de los jesuitas, y sin embargo, en los años siguientes, a la firma de los acuerdos de paz, se nos vendió a través de los medios de comunicación al expresidente Félix Alfredo Cristiani como el que logró la paz. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué? ¿Cómo leen eso ustedes? Bueno, el presidente Cristiani era el jefe, comandante general de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en ese momento que jugaban un rol represivo y en todo momento son jerarquizadas y disciplinadas, obedecen al poder, en este caso del presidente. Entonces, esa es una forma de engañar al pueblo. Él tiene responsabilidad a nivel superior. Y ahí en la escala jerárquica, pues, esa parte todavía la justicia no ha tocado fondo. Pero igual el mismo hecho, porque estamos hablando de un hecho de importantes religiosos, pero también hay un hecho donde hay niños, mujeres, personas de la sociedad civil que fueron destruidas con bombardeo, que también esa parte no se investigó, eso quedó así.
Y entonces eso para mí fue una acción desesperada de ellos y fue parte de su derrota política. Ahora, Jesús, ¿cuáles fueron, o son mejor dicho, cuáles son en este momento, a 25 años, qué lecciones pudiéramos nosotros apuntar que le dejó esta ofensiva al país? Quizás yo quisiera apuntar también algo de lo que le preguntabas a David en relación a esta cuestión. Yo creo que el hecho de que en el 89 también ascendiera Cristiani como presidente de la República sí tuvo un efecto en la negociación, porque recuerdo que venía Duarte, que no representaba el grupo de poder hegemónico que gobernaba el país, porque en realidad la Fuerza Armada solo era un instrumento, digamos, pero la burguesía en realidad la representaba más Cristiani que Duarte. Y en ese sentido creo que el Frente tenía un interlocutor más directo. O sea, yo creo que el Frente también eso lo vio como una cosa positiva de cara a negociar directamente con los que mandaban. Vea que de alguna manera las decisiones que tomaron desesperadas y lógicamente queriendo, digamos, no ceder en la negociación, pues sí, digamos, les trajo, como se dice, la derrota al final, ¿verdad? Porque, quieras o no, la población hoy tiene otra perspectiva, la negociación, digamos, marcó reformas políticas que hoy son incuestionables y que bueno que la juventud conozca de que costó mucho ese tipo de reformas que se lograron, ¿verdad? Entonces, el legado, digamos, de la ofensiva a este momento, lo que tú me preguntas, o sea, es una sociedad totalmente diferente. Hoy podemos ver una juventud que aunque tiene, digamos, se dan problemas sociales, ¿verdad? También hay que decirlo, pero el contexto es totalmente diferente. Hay muchos jóvenes que logran vivir una niñez diferente a la nuestra. A veces uno dice, bueno, y estos muchachos son diferentes a aquellos, ¿no? ¿Verdad? O sea, son jóvenes que viven en otro contexto, que ya no hay un Estado represor que los está persiguiendo por ser jóvenes, o sea, independientemente que se dé violencia, pero ya no es el Estado represor que está reprimiendo a la juventud, ¿verdad? Entonces, el contexto ha cambiado y yo en lo particular creo de que nosotros fuimos una generación muy afortunada, digamos, a pesar de los sacrificios que tuvimos que poner, creo que también hay otras formas de ver esto, porque hemos tenido pues una experiencia que ha sido única, digamos, entre la generación nuestra y pues muchos jóvenes ahora añoran, pero es difícil lo que nos tocó, pero vale la pena en función de lo que se ha logrado. David, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que una moraleja muy importante es cómo el pueblo salvadoreño, más allá que la estructura militar, dio su aporte en función del aporte en esa situación de la ofensiva. En segundo lugar, la capacidad de la dirección del FMLN en tensionar las fuerzas, articularlas en forma unitaria, en propósito de un solo objetivo, a nivel nacional e internacional. Es decir, ese día o esos días sonó el país. Entonces, la capacidad. Y tercero es que eso, como dice Jesús, eso generó la pauta de iniciar un diálogo serio y una negociación para darle una salida al conflicto armado. Si no, todavía estuviéramos en guerra. Pero esa fue una salida. Fue necesaria la ofensiva en cuanto a que la tesis del alto mando del poder económico en nuestro país es que el FMLN estaba a punto de extinción en los bolsones fronterizos. Y no era cierto, estábamos en todas partes del país. Y de esa forma demostramos y derrotamos esa tesis y obligamos que el mundo viera al país y sobre todo que se sentaran al proceso de diálogo serio para buscarle una salida negociada al conflicto, para continuar la lucha política, social y electoral. Hoy vemos parte de los resultados, aún la lucha continúa, quedan cosas pendientes, hay que seguir profundizando las transformaciones de nuestro país y hay que ir buscando también cómo se hace justicia a aquellas cosas que están ahí y que no se han tocado, porque hay impunidad.
Justamente vamos a hablar de lo que queda pendiente, porque es importante también cuando la gente dice, oye, la lucha continúa, pero bueno, la guerra ya terminó, ¿no? Pero ahí es donde queremos apuntar algunos de las situaciones que todavía quedan pendientes luego de todo este tiempo que ha pasado, después de la ofensiva y después de los acuerdos de paz. Pero veamos qué piensa la gente. Le preguntamos a la ciudadanía, ¿cómo ven? ¿Qué significado tiene o tiene para este momento lo que sucedió en noviembre del 89? Veamos las opiniones. 25 años después para nosotros significa de que hemos avanzado, vamos construyendo lo que soñaron nuestros héroes y heroínas que cayeron. Significa 25 años, significa este es un día de gloria para nosotros. Para siempre la memoria de nuestros compañeros, y mientras vivamos vamos a seguir conmemorando esta fecha, porque solo así mantendremos vivos los ideales por los que nuestros compañeros cayeron a lo largo de la lucha. Y en ese sentido es que esta ofensiva pues marca ese tránsito de la guerra hacia la paz. ¿Por qué no se debe olvidar? Bueno, porque es parte de la historia de nuestro país y los pueblos deben de recordar la memoria histórica para que nos sirva para el futuro. Valió la pena, es un proceso, estamos en ese proceso, hemos alcanzado grandes logros y vamos caminando. Algunos piensan que es muy despacio, pero vamos caminando. La cosa es que esto no se detiene, la revolución no se detiene, el proceso revolucionario lo vamos empujando entre todos. Es una alegría en esta conmemoración de los 25 aniversarios de la ofensiva hasta el tope y punto. Es para nosotros es recordar la muerte de tantos compañeros que dio su vida por hacer los cambios internos dentro de este país. Porque para decirte es como un parto, es un esfuerzo grande. Cuando una mujer tiene un hijo, hace una gran fuerza en la que por mucho que le ayude el médico, la partera, el esposo, no puede salir adelante sin su propia fuerza. Ese es el esfuerzo del pueblo salvadoreño del 11 de noviembre. Con respecto a los hechos del 11 de noviembre de 1989, David Rauda y Jesús Ábalos con nosotros esta noche. Vamos a ver, David, cómo esta ofensiva, cómo esta decisión, cómo este hecho y todo lo que derivó de ahí, influye en que hoy el FMLN sea la fuerza más importante, la fuerza política más importante en el país. Bueno, el FMLN es la expresión del pueblo salvadoreño, que en aquel momento no le quedó más opción para defenderse y hacerse sentir en una lucha alzado en armas, pero nuestra razón de lucha siempre ha sido social, siempre ha sido política. La lucha armada la hicimos por necesidad y legítima defensa del pueblo salvadoreño, porque de lo contrario pues estábamos siendo amenazada la vida, y no solo amenazada, sino que víctimas. No hay gente, no hay familia en El Salvador que no haya sido víctima de un desaparecido, de un asesinado por la Fuerza Armada, por el gobierno en turno, porque la Fuerza Armada en ese momento cumplía órdenes del gobierno en turno y era obediente, pues, pero lástima que usaron a esta institución para hacerle tanto daño al pueblo. En consecuencia, el logro, creo yo, más importante es que generó la confianza para seguir luchando y validar los otros escenarios, el escenario político y el escenario electoral. Pero no solo eso, sino que obligó a que se hicieran reformas profundas, constitucionales, y creación de nuevas instituciones y reformar las que están, que garanticen un marco más democrático. Hoy no es problema oír música a los baraguaos, hoy no es problema vestir la identificación política. Cuando nosotros fuimos jóvenes, eso era un delito. Entonces esa parte es un logro, pero no solo eso, sino también hemos venido validando en todo el proceso de lucha junto al pueblo salvadoreño las reivindicaciones sociales. Este pueblo salvadoreño tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación de luchar por tener mejores condiciones de vida, donde la distribución de los bienes de producción y la riqueza sea más justa, donde el acceso a los espacios, a la misma educación, a la salud y todo,
sea más, o sea, es decir, que se invierta más en el pueblo. En consecuencia, en esa ruta vamos. Este gobierno, que es un nuevo gobierno, el gobierno del cambio, que es el gobierno de nuestro partido, está interesado, pero tiene mucha resistencia, tiene mucho bloqueo del poder económico, de la misma sala, de los que tienen intereses. Hay mucha obstrucción, hay mucho estorbo, pues. En consecuencia, eso limita el desarrollo, pero que se han creado las condiciones y se pusieron las bases. Yo diría, perdimos mucha gente valiosa en la ofensiva. Dimos esa juventud, dimos una cuota de sacrificio enorme, que hasta se admira uno hoy donde ve lo que hizo. Me refiero al sacrificio físico, caminar, desvelo, sin alimentación, convencidos en que esto iba a hacer que el pueblo salvadoreño hoy gozara de otros espacios. Todavía hay que transitar y profundizar, pero generó los espacios de ese inicio de las transformaciones sociales. Nosotros tenemos todo el derecho, porque aquí nacimos, a tener una mejor sociedad, a tener un mejor país, y para eso tenemos que luchar, para eso tenemos que, aquí en este país, y quizás en América Latina, nada le han dado al pueblo, todo ha sido producto de la conquista. Hablabas, Jesús, hace unos minutos de que las condiciones, no, obviamente, sobre todo de las comunidades de la zona norte del país, Chalatenango, Cabañas, Nahuaterique, allá en la zona de Morazán, eran zonas donde las condiciones eran de miseria realmente. Esto va cambiando. ¿Qué cosas podemos señalar que son diferentes a lo que había en aquel contexto en el que se tomó la decisión, bueno, que el pueblo tomó la decisión, por un lado, de acompañar al FMLN, y por otro lado, de la ofensiva, que fue un acto bien concreto? Bueno, yo creo que el avance es incuestionable en términos políticos, pero no sé, la apertura, lo que David ha señalado, yo lo comparto, que es muy esencial, ¿verdad? Todavía nosotros estábamos claros que la negociación no era el todo. O sea, la negociación era la parte para abrir el espacio político, para entrar en ese juego democrático y entrar en una condición más o menos similar a la que estaba y en condiciones de menos represión. Eso es lo que se logró, digamos, en términos así concretos. No se movió en nada el aparato económico. En los acuerdos no se tocó, se siguió con el neoliberalismo, incluso fue peor lo que vino después de los acuerdos con Cristiani, con Calderón Sol, con Paco Flores, que ya sabemos que hubo, y saca, o sea, de las privatizaciones, o sea, que ellos aprovecharon, digamos, todo ese espacio para todavía meter más, digamos, la bolsa en el bolsillo del pueblo y exprimirlo, ¿verdad? Ahora creo yo que se ha iniciado un proceso de tratar de cambiar esa realidad y irle dando más hacia la gente más excluida, lo que tú dices, la gente que ha estado más excluida de todo el beneficio. Ahora las cosas cambian, pero como dice David, ellos están haciendo su bloqueo, su resistencia, el esfuerzo porque la gente no acceda a los términos de educación, de salud, de una serie de factores que son derechos fundamentales. Acaban de bloquear, digamos, la aprobación del derecho al agua y a la alimentación, que es un derecho fundamental, y resulta que los partidos Arena, PDC y PCN, digamos, le niegan al pueblo ese derecho. Entonces es importante saber de que la lucha todavía es muy fundamental. La ofensiva en relación al tensionamiento, yo quisiera que nuestro pueblo también siguiera ese tensionamiento, y se ha demostrado en estos años el nivel de apoyo que el FMLN contaba, ese nivel de arraigo en el pueblo ha quedado demostrado, porque después de ser una fuerza, digamos, beligerante en el conflicto, hoy es la fuerza que gobierna, digamos, el país, el Ejecutivo. Entonces, no es cierto que era una fuerza, como iniciamos diciendo,
que venía desde el conflicto este-oeste. Tenía raíces profundas acá en nuestro pueblo y tenía una causa real. Y esa justicia pues es la que nos ha llevado hasta donde estamos. Yo hacerle un llamado al pueblo, a todas las personas, digamos, que luchamos en aquel momento, a que sigan trabajando, a que sigan, digamos, desarrollando ese empuje, porque las transformaciones sigan en nuestro país, que son muy importantes. Justamente sobre eso, David, ¿cuál debe ser la actitud de la gente que en aquel momento participó y de la misma ciudadanía que fue testigo de eso en este momento, para que los cambios y para que todo ese avance continúe? Debe ser darle más fuerza a las transformaciones, naturalmente transferir a las nuevas generaciones ese nivel de sensibilización, de concientización del deber patriótico que tenemos que hacer en cuanto a profundizar la democracia, profundizar los cambios y tener un país más justo, más digno. Eso es sobre todo lo que tenemos que hacer y pues entusiasmarlos. No es cierto que el sueño americano sea el rumbo lo tenemos acá, el norte es hacia allá, está definido. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo que está haciendo el gobierno es muy importante en el sentido que va a haber mejor educación, mejor salud y más inversión social del Estado, que por años atrás que gobernó la derecha, quedó abandonado o bastante descuidado. Entonces hay que continuar. Eso, Jesús, hay sectores que se quejan que todavía no es suficiente, es decir, hay quienes se quejan de que todavía los beneficios de esos avances en democracia, de esos avances en política, de esos avances sociales, todavía no llegan hasta algunos sectores. ¿Qué se les puede decir a la gente que a veces puede ver en esto como, ¿y para qué si, verdad? Hay deudas todavía? Yo comparto de que existen deudas y pues también, digamos, los animo a seguir la lucha, ¿verdad? Porque no es una cuestión automática. Los procesos sociales son procesos que te llevan tiempo, ¿verdad? Y así como ha llevado tiempos todo ese nivel de esclavitud, todo ese nivel de sometimiento, llevó años. Aquí los gobiernos gobernaron, digamos, como 200 años, digamos, y algunos en dictaduras. Entonces, lógicamente han dejado sembrado todo un nivel de apatía en la población, hasta de participación. Entonces, es importante que la gente nuestra opine, que la gente participe. Yo estoy ahora con algunas comunidades trabajando la parte cultural, la cultura, digamos, tenemos que cambiarla, tenemos que debatir más y, digamos, ser menos violentos como sociedad. O sea, yo creo que la violencia no está relacionada a la guerra. La violencia, de alguna manera, el mismo sistema nos ha sembrado esos niveles de violencia que no nos dejan progresar. Muchas veces nuestros jóvenes no están asumiendo el rol que deben de asumir. O sea que muchas veces los transculturizan, nos traen cosas de fuera y eso es lo que nos venden para que pasemos ahí divagándonos y no trabajemos por el desarrollo propio y por el desarrollo de nuestras comunidades. Es necesario empoderar a esa ciudadanía, a esa juventud, y que asuman el rol que ahora les ha tocado. Perfecto, Jesús. David, más que interesante conversar sobre la memoria histórica, ¿verdad? Para saber qué sucedió y cuáles fueron las razones que llevaron a que sucedieran hechos como lo que sucedió el 11 de noviembre de 1989. Gracias, espero que esta sea una de muchas conversaciones que tengamos sobre la democracia y sobre los avances en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes y animarlos a seguir, digamos, profundizando en la memoria histórica, porque es muy importante, es clave que estos jóvenes asuman ese rol ahora que tienen la oportunidad y que sigan avanzando en esta democracia. Bueno, muchas gracias. Igual, felicidades también al canal por este espacio. Es muy importante que se conozca la historia de nuestro país
y estos hechos que marcaron en la historia gran importancia. Aprovecho para saludar a aquel veterano que ya está por allá, ya guiando a la tercera edad, aquella persona que sin ser combatiente en aquel momento dio su aporte a su ofensiva, aquellas mujeres, aquellos hombres que hicieron posible venir acá para lograr esto, anteponiendo su vida, sus intereses personales, para que este país camine. Listo, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Quédense con la programación de Gente Ve, porque hay más para todos y todas. Pasen muy buenas noches.